Uno de los conceptos más repetidos es que lo primero que ataca a un gobierno dictatorial es la prensa. Yo creo que la experiencia demuestra que no es así, que el gobierno autoritario se mete con la prensa una vez que controla los otros gobiernos, los otros poderes del Estado. Si en Ecuador hubiese justicia, Rafael Correa no sería un peligro para la prensa, como lo es. Creo que de acá los tres panelistas que nos quedan nos van a demostrar la relación entre la justicia y la prensa. Y un caso emblemático ha sido el del Universo, donde se dan los dos hechos. El ataque despiadado a la prensa por una columna que al presidente Correa le pareció ofensiva, pero además el uso político de la justicia para perseguir a la prensa, igual que a otros opositores. Para hablarnos del tema específico del caso del Universo, nos va a hablar el doctor Emilio Romero Parducci, que es autor de un libro sobre el tema que también está en la mesa para los que lo quieran consultar. Tiene una larga carrera profesional y académica, su especialidad es el Derecho Societario, ha sido decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es profesor de Fundamentos del Derecho Público y Privado y actualmente es vicepresidente de la Academia Ecuatoriana de Derecho Societario. Tiene varias publicaciones específicas sobre este tema, sobre el derecho societario, y él nos va a contar el caso del Universo. Doctor Parducci. Damas y caballeros, muchas gracias por la amable invitación, muchas gracias por su generosa concurrencia. Antes que nada, una aclaración. El subtítulo con el que, según el programa, se anuncia mi intervención en este foro tiene una ligera imprecisión. Yo solamente voy a hablar en este evento sobre el juicio penal conocido como el caso del Universo, que hace 3 años propuso en el Ecuador el presidente Correa y, más concretamente, con respecto al libro que hace 1 año escribí sobre el juicio penal, este libro. Por consiguiente, no voy a tratar aquí sobre las interacciones entre la política y la justicia en el Ecuador. De eso tratará con mayor derecho que yo uno de los compatriotas que intervendrán luego. Bien, como ustedes saben, Guayaquil es una gran ciudad de la República del Ecuador y su puerto más importante. En esa ciudad se fundó hace más de 90 años el diario El Universo, que actualmente es reconocido como uno de los más importantes diarios del Ecuador. Como generalmente ocurre con los medios independientes de comunicación social durante su larga vida, ese diario ha soportado grandes confrontaciones con el poder político. 2 de ellas terminaron con sus clausuras temporales en 1937 y en 1966, en tiempos de sendas dictaduras militares. Mientras que la tercera, en tiempos de una supuesta democracia, empezó con un juicio penal propuesto por el economista Rafael Correa, presidente de la República del Ecuador, en marzo del 2011, contra el señor Emilio Palacio, contra la corporación denominada Compañía Anónima del Universo, editora de ese diario, y contra los 3 miembros del directorio, los hermanos Carlos, César y Nicolás Pérez, por un artículo de opinión que ese diario publicó, cuyo autor fue el prenombrado señor Emilio Palacio. En la querella criminal con que se inició ese juicio, el presidente Correa acusó a los querellados, a todos ellos, por el delito de injuria calumniosa contra la autoridad del jefe de Estado, conocido vulgarmente con el nombre de desacato, supuestamente cometido en el texto de ese artículo de opinión del señor Emilio Palacio, intitulado No a las mentiras,
reclamando que se le imponga a cada uno de ellos la pena de 3 años de prisión y, como indemnización, que todos ellos le paguen la suma total de $80 millones. En ese juicio penal intervine como abogado defensor de uno de los 3 directores de la corporación denominada Compañía Anónima del Universo, y de ese juicio trata el libro El caso del Universo, Cuestiones Jurídicas, que escribí después de que terminó el mismo, como testigo de primera línea y que se publicó en el Ecuador en mayo de 2013. De ese libro he escogido las atrocidades más destacadas para poder trasladarlas resumidamente a esta sala con la generosa venia de ustedes, a fin de que las conozcan de primera mano. Todos sabemos que en los países civilizados sus constituciones garantizan con mayor o menor largueza la libertad de expresión. Y por eso es que existen muchos tratados internacionales que hasta mejoran o enriquecen esa garantía, particularmente para las expresiones manifestadas públicamente como las que se vierten en los medios de comunicación masiva. En esa línea, el artículo 384 de la Constitución ecuatoriana reconoce desde 2008 que el Estado debe respeto irrestricto a la libertad de expresión sin diferenciación alguna, lo cual se haya enriquecido varias veces por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, que fue ratificada por el Ecuador en 1977, así como por la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, aprobada el año 2000 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Y es por todo lo antedicho que el mencionado juicio penal iniciado contra el señor Emilio Palacio, contra la Compañía Anónima del Universo y contra sus 3 directores, con la querella penal presentada por el presidente del Ecuador el 21 de marzo de 2011, nunca, repito, nunca debió existir, porque el presidente jamás, repito, jamás debió presentar esa querella en contra del pensamiento y de la opinión del señor Emilio Palacio, por el respeto irrestricto que el Estado que él representa y que él dirige le debía a la libertad de expresión, es decir, de la expresión del mencionado periodista contenida en el artículo de opinión No a las mentiras. Peor aún si se tiene en cuenta que el supuesto delito disque cometido en ese artículo de opinión fue el de desacato, amenazas, injurias, insultos, etcétera, contra el presidente de la República. Figura penal obsoleta que fue tácitamente derogada por la Constitución ecuatoriana expedida justamente el año 2008, como se explica en mi libro. Además, en línea con lo antedicho, ese juicio penal nunca debió existir porque el numeral 3 del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que fue ratificada por el Ecuador en 1977 y que según la Constitución ecuatoriana, esto es importantísima, tiene jerarquía supraconstitucional, es decir, que ese Pacto de San José está por encima de la misma Constitución en lo que se refiere a los derechos humanos, y que dice que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos. Y ahora en el Ecuador casi todos entienden que juicios penales como ese que propuso el presidente pertenecen a aquellos medios indirectos prohibidos por el Pacto de San José.
y por los principios 11º y 10º de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero además de ese origen bastardo del caso del Universo, es importante destacar en este evento, tal como se demuestra a cada paso en el mencionado libro de mi autoría, que en aquel juicio penal se violaron groseramente principios legales insoslayables y, lo que es más grave, se maltrató sin misericordia a la verdad. La grosera violación a los principios legales empezó desde el mismo comienzo, cuando se presentó y tramitó judicialmente en la llamada vía penal de la acción privada, ese caso penal que debió presentarse y tramitarse judicialmente en la otra vía, la llamada vía de la acción pública. En efecto, el caso del Universo se inició con la querella privada que presentó el presidente utilizando la vía de la acción privada, como que si las supuestas injurias calumniosas supuestamente cometidas en su contra hubieran sido irrogadas contra un ciudadano común y corriente, disimulando el hecho de que si esas injurias hubieran sido verdaderas, las mismas entonces habrían sido irrogadas nada menos que contra el presidente de la República, que históricamente en el Ecuador siempre constituyeron esas injurias un delito pesquisable de oficio que debía juzgarse en la llamada vía de la acción pública y no en la vía de la acción privada, como en la práctica se hizo de principio a fin, lo cual fue una gravísima equivocación, por decir lo mínimo, porque en el Ecuador los delitos de acción privada, como lo serían las lesiones breves en una riña callejera, las calumnias, las injurias contra cualquier ciudadano corriente, siempre se han tramitado por la acción privada, es decir, sin la concurrencia de fiscal alguno y sin la serie de requisitos e investigaciones previas que obligatoriamente deben cumplirse en el juzgamiento de los delitos de acción pública, para garantizar la pureza del respectivo procesamiento penal. Por consiguiente, en el caso El Universo, no existieron esas garantías para los querellados por aquella equivocación gravísima. Y como fácilmente se comprenderá, por esa gravísima equivocación, según la ley ecuatoriana, todo el juicio penal en cuestión debió declararse nulo, absolutamente nulo, por violación a la famosa figura conocida con el nombre de el debido proceso. Pero la Corte Nacional de Justicia ecuatoriana lo declaró válido. Y aparte de tal violación grosera de semejantes principios, he dicho que en aquel juicio penal también se maltrató sin misericordia a la verdad, como paso a demostrarlo con un solo botón de muestra. Como ustedes saben, toda injuria o toda calumnia solo puede realizarse por acción, pero jamás por omisión. No se puede injuriar o calumniar a alguien no haciendo o dejando de hacer algo. No obstante ello, aparte de acusar a Emilio Palacio por la autoría real y directa de su artículo de opinión, no a las mentiras, él fue el autor de ese artículo, en el que supuestamente se lo había injuriado, el presidente del Ecuador acusó criminalmente también, sin necesidad y sin base alguna, a quienes no fueron los autores de ese artículo, es decir,
a la Compañía del Universo y a los 3 hermanos Pérez como miembros del directorio de la misma, por una supuesta, comillas, autoría coadyuvante, comillas, de ellos en la comisión de las injurias pretendidas, lo cual puso en evidencia que la meta del presidente era que la mencionada corporación y los prenombrados 3 hermanos también se han declarado judicialmente autores de las supuestas injurias. Pues bien, para quienes no son abogados, la autoría coadyuvante es una figura jurídica que no todas las legislaciones penales la tienen. Se parece mucho a la figura del cómplice. Para entender mejor este asunto de la autoría coadyuvante, tengamos presente que la infracción penal en general se puede cometer por acción o por omisión, y que los que intervienen en la comisión de una infracción penal pueden ser de 3 clases: autores, cómplices y encubridores. En el derecho penal ecuatoriano, además del autor real y directo, se consideran autores coadyuvantes y por consiguiente autores a los que han cooperado a la ejecución de la infracción de, comillas, como lo exige la ley, un modo principal, practicando deliberada e intencionalmente algún acto sin el cual no habría podido perpetrarse dicha infracción. Texto de la ley. Miren ustedes, damas y caballeros, la cantidad de requisitos ineludibles, por lo menos 6, que exige copulativamente la ley ecuatoriana para que se produzca penalmente la figura de la llamada autoría coadyuvante, que según esos requisitos jamás puede producirse por omisión. La ley habla de practicar actos. En el caso del Universo, naturalmente, el presidente no pudo ni siquiera señalar, ni determinar, y peor probar, cuál fue ese acto o cuáles fueron esos actos que los 3 hermanos Pérez dizque ejecutaron de una manera principal, deliberada e intencional para, mediante acción, no por omisión, cooperar en la comisión de la supuesta infracción. Por ello, en el curso de ese juicio y en sus sentencias, se tuvieron que inventar muchas falsedades para lograr la condena perseguida, lo cual causó importantes contradicciones en las mismas sentencias. Así, entre otras cosas, se dijo, por una parte, que los 3 hermanos Pérez, como directores del diario El Universo, aupaban o premiaban la supuesta tendencia injuriadora del señor Emilio Palacio, autor del artículo en cuestión, conservándolo como un empleado privilegiado que ganaba una gran suma de dinero como sueldo. Y, por otra parte, que ellos, como tales directores, habían violado, por omisión, una supuesta norma de los estatutos sociales de aquella corporación, que dizque establecía, comillas, que los directivos y representantes de la Compañía Anónima del Universo tienen la capacidad de vetar cualquier artículo que sea injurioso, comillas, lo cual, no obstante ser absolutamente falso, y a pesar del reiterado reclamo de la defensa por esa falsedad, consta y sigue escrito, como escrito en piedra, en la sentencia de primera instancia que firmó el juez temporal Juan Paredes en Guayaquil el 20 de julio de 2011, que después fue confirmada en todas sus partes por la sentencia
de la segunda instancia y por la sentencia de casación dictada verbalmente en Quito al final de la audiencia del 15 de febrero de 2012 y escrita y firmada 12 días después. Damas y caballeros, en los estatutos de la Compañía Anónima del Universo, que consta en el expediente del proceso y que la defensa hasta los leyó ante los jueces, no existe, ni ha existido jamás, ninguna norma o disposición que permita u obligue a los directores de esa compañía vetar artículos eventualmente injuriosos, como falsamente se afirmó descaradamente en la sentencia de primera instancia que fue confirmada hasta en el último fallo, es decir, hasta la sentencia de casación. Para insistir en esto último, porque es de suprema importancia, perdónenme, me permito repetir lo que sobre este asunto se dijo en la sentencia de la primera instancia que firmó el juez temporal Paredes y que después confirmaron sus superiores, que en los estatutos sociales de la Corporación Compañía Anónima del Universo que obran en autos, es decir, que están en el expediente, se establece que los directivos y representantes de esa corporación tienen la capacidad de vetar cualquier artículo que sea injurioso. Y continúa el juez Paredes diciendo, mas ellos no lo hicieron, ¿por qué? Esa es la política noticiosa y editorial del medio. Opinión del juez. Pero miren ustedes, por favor, no es solo la monumental mentira sobre aquellos estatutos sociales, sino mentira sobre mentira. La perversa conclusión que el juez extrajo, motu proprio, de esa misma mentira, cuando afirmó que, no obstante esa supuesta capacidad de vetar artículos injuriosos que tenían los mencionados directivos, ellos no lo hicieron, porque esa es la política noticiosa y editorial del medio. El Evangelio, según el juez temporal Juan Paredes. Los hermanos Pérez omitieron vetar el artículo supuestamente injurioso porque, según el juez Paredes, esa es la política noticiosa y editorial del diario El Universo. ¿Habrá leído alguna vez el juez Paredes ese diario? De lo cual resulta que con esa mentira escandalosa, en la sentencia de primera instancia que firmó el juez temporal Paredes, se condenó a 3 hermanos inocentes, padres de 7 niños, a 3 años de prisión, rebajándose salomónicamente, eso sí, la escandalosa indemnización reclamada de $80 millones a la también escandalosa suma de solamente $40 millones, que también fue confirmada por las sentencias siguientes. Pero, como la mentira compuesta por varias falsedades suele ser muy celosa, la falsedad de la supuesta omisión de vetar el supuesto artículo injurioso en que supuestamente incurrieron los 3 hermanos Pérez, destruyó por completo la tesis de la famosa autoría coadyuvante, con que el presidente acusó de las supuestas injurias a los 3 hermanos Pérez, ya que, como ya se advirtió, en el derecho penal ecuatoriano, esa figura, la de la autoría coadyuvante, solamente puede generarse por una acción física, deliberada e intencional, pero de ninguna manera por omisión. Y todos sabemos que es imposible injuriar o calumniar a alguien no haciendo o dejando de hacer algo. Ergo, los 3 hermanos Pérez nunca pudieron ser los autores coadyuvantes que el presidente imaginó. He allí la gran contradicción por la gran mentira. Y pensar que el artículo del señor Emilio Palacio, que fue el pretexto para iniciar ese juicio penal, se titulaba No a las mentiras.
Solo esto, damas y caballeros, solo esto, como ustedes comprenderán, basta y sobra para echar por tierra todas las 3 sentencias mencionadas, la de primera y segunda instancia y la de casación. Y termino. Por cosas como estas, que apenas son botones de muestra, el 21 de febrero de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, concedió las correspondientes medidas cautelares a favor de los querellados Emilio Palacio, Carlos Pérez, César Pérez y Nicolás Pérez, solicitando al gobierno ecuatoriano que se suspendan de inmediato los efectos de la sentencia de casación. Pero, aunque esas medidas no fueron atendidas, sirvieron de detonante para que se forme un escándalo internacional de grandes proporciones alrededor del caso del Universo, que según muchos habría llevado al presidente a perdonar a sus querellados, tal como lo hizo en un acto público del 27 de febrero de 2012, en el que leyó el documento que contenía el perdón, intitulado Carta a mi pueblo, a nuestra América y al mundo, Urbi et Orbi, cuyo texto aparece transcrito al final del libro comentado con sus condignas glosas. Mil gracias, damas y caballeros.